Hoy vamos a tocar un tema que, como siempre les digo, es un tema que hemos estado charlando con algunos de nuestros clientes y, como siempre les digo también, estas charlas muchas veces nos dan el pie para las charlas que después tenemos con ustedes a través de este medio. El tema que vamos a hablar hoy, como les decía, es los motores de 3 cilindros que están empezando a verse en el mercado cada vez con más asiduidad. Y bueno, ¿y cuáles son los pros y los contras que tienen estos motores? Para hacer un poco de historia, que siempre es bueno hacerlo, ustedes saben que el motor de combustión interna tiene ya más de, diría que de 110, 120 años, y como todo instrumento tecnológico ha ido avanzando, quiero decir, a través de estos micros hemos charlado muchas veces sobre los distintos avances que han tenido el motor. Y básicamente un motor es un transformador de energía. Lo que hace el motor de un auto es transformar la energía potencial que está en una mezcla de combustible y aire. Esa mezcla, al encenderse, produce calor. Ese calor produce una expansión. Esa expansión hace que se muevan los pistones mueven el cigüeñal, y ese movimiento giratorio que a través del sistema biela-manivela el motor eroga va por distintos medios llegando a las ruedas del vehículo y el vehículo funciona. Pero básicamente un motor de combustión interna es una máquina transformadora de energía. Cuando en el tiempo pasado los ingenieros quisieron obtener más energía, más potencia, más fuerza en el motor, lo que hacían era que dentro del motor entrase más cantidad de aire combustible para que hubiese más energía potencial y esa energía se transformase en energía cinética y el motor se moviera. Entonces, si queríamos tener un motor de más potencia, debíamos inyectar al motor más cantidad de combustible. ¿Y cómo se hacía? Bueno, le agregábamos cilindros. Si algún memorioso se acordará de algún auto norteamericano Lincoln de 12 cilindros, una mole pesadísima con 12 cilindros, que era una enormidad, con una cantidad de combustible que entraba que era verdaderamente grande, pero eso permitía tener una potencia también lo suficientemente grande como para que el vehículo desarrollase grandes velocidades por un lado y pudiese ser un vehículo lo suficientemente grande como para tener una gran cantidad de pasajeros y demás. Con el paso del tiempo y con el aumento de los conocimientos tecnológicos, con las mejoras de los materiales, con la mejora de los combustibles, con las mejoras en las herramientas con que se fabricaba, con las maquinarias que se fabricaba un motor, se lograron achicar las cotas de tolerancia dentro de los motores y se pudo conseguir buena cantidad de potencia sin necesidad de utilizar tanto combustible y de malgastar de alguna manera tanta energía. ¿Por qué? Porque un motor de 12 cilindros tenía montones de válvulas, montones de balancines, un montón de elementos dentro del motor que tienen fricción. La fricción come energía, por decirlo así, dentro del motor, y la eficiencia de la energía potencial que entraba al motor con lo que el motor entregaba no era tan buena. Con el paso del tiempo, como les decía, se fueron bajando los cilindros. ¿Quién no se va a acordar, si tiene cierta edad, de los Falcon, que tenían 6 cilindros, 3 litros de cilindrada? Bueno, un gasto de energía bastante considerable. Con el paso del tiempo, con el advenimiento de la inyección directa dentro de los vehículos, fuimos logrando conseguir buena cantidad de potencia con motores más chicos y mucho más eficientes. De esa manera se bajó el consumo, se bajaron las emisiones de gases, el tema del control ambiental, de la polución, entró a tallar fuerte en las decisiones de los ingenieros cuando tenían que fabricar vehículos, y así se fueron mejorando sustancialmente las emisiones de gas y la potencia que traía el motor, utilizando menos combustible, que también el ahorro de combustible siempre fue una de las metas cuando se diseñaban los motores. Después pasamos a los motores de 4 cilindros, que eran los más normales. La mayoría de los vehículos hoy tienen motores de 4 cilindros, y hace unos años atrás entraron en el mercado vehículos con motores de 3 cilindros, que ahora en nuestro país los vemos en algunas marcas. Ford, Volkswagen tienen sus motores de 3 cilindros, y hoy por hoy es más normal ver motores de 3 cilindros funcionando en la calle. ¿Qué sucede? El motor de 3 cilindros es un motor que ha tenido sus detractores y ha tenido quienes lo defienden.
La realidad es que el motor de 3 cilindros es un motor muy eficiente. Un cilindro menos, necesito menos cantidad de combustible y gracias a avances tecnológicos como el turbo, que estuvimos charlando en emisiones anteriores, logramos que esa masa de aire combustible que antes simplemente se aspiraba, era la presión atmosférica la que hacía entrar el aire y el combustible al motor, pasó a tener un turbo donde le pusimos más cantidad de aire a presión. Esa más cantidad de aire a presión en motores más chicos nos permitió poder poner más combustible y que fuese bien aprovechado. Entonces logramos tener motores más pequeños con una buena cantidad de potencia. Hoy hay motores de 3 cilindros que pueden llegar hasta 110 caballos de fuerza, que es una cantidad de potencia bastante interesante. ¿Qué sucede con los motores de 3 cilindros? Tiene la ventaja de la que estamos hablando y algunas desventajas que los ingenieros tuvieron que solucionar. Al tener 3 cilindros, a no ser un número par, estos motores podían llegar a tener algunas ciertas vibraciones, que de hecho las tenían en su principio, que si bien no eran dañinas en el motor en sí, molestaban, por decirlo de alguna manera, en el confort de marcha del vehículo. Entonces hubo que corregirlo eso por medios electrónicos, agregar una fase electrónica para que cuando el motor se descompensaba, se compensara automáticamente y esas vibraciones no existieran. Y eso hizo también que se encareciera un poco, lo que no se había tenido en cuenta antes, la fabricación de uno de este tipo de motor. Pero la realidad es que el motor de 3 cilindros hoy es un motor que tiene un rendimiento muy bueno, con un muy bajo consumo de combustible, y eso ha permitido que los vehículos además tengan un espacio más chico para el motor, con menos espacio para el habitáculo del motor, logramos que el auto tenga un mayor espacio para los pasajeros y de esa manera aumentamos el confort en tamaños pequeños del vehículo, que es otra de las ventajas de tener un motor de 3 cilindros. Entonces, para redondear esta charla, porque de esto nos han estado consultando nuestros clientes, el motor de 3 cilindros es un buen motor. Los problemas que en principio pudo llegar a tener por el tema de vibraciones y demás fueron solucionados. Tiene una buena potencia, pero también es cierto que la solicitación de todos los elementos que tiene el motor es mayor. Si ustedes me preguntan, ¿y el motor de 3 cilindros me va a durar lo mismo que un motor de 4? Y si nos extendemos en el tiempo, les diría que no. Los desgastes que tiene un motor de 3 cilindros son mayores que los que puede llegar a tener un motor de 4 cilindros y esto a lo largo del tiempo, en una cierta cantidad de kilómetros, se nota. La realidad es que hoy por hoy es que los vehículos ya es más normal que se reemplacen con pocos kilómetros, pero uno de los factores a tener en cuenta cuando uno tiene un motor de 3 cilindros es que si bien la eficiencia es buena, la durabilidad en el tiempo quizás sea menor. Pero para redondear la charla, el motor de 3 cilindros hoy está a la vanguardia, es un motor que está siendo muy utilizado y si bien a lo largo del tiempo puede ser que estos motores vayan desapareciendo como van a ir desapareciendo los motores de combustión interna, porque también esto lo hemos charlado en otras emisiones, el auto eléctrico es casi ya una realidad, cada vez hay más. Los autos híbridos ya están funcionando, por lo tanto el motor de combustión interna está en la recta final dentro de lo que es la construcción automotriz. Esto es lo que queríamos charlar hoy, espero que el tema ya haya sido interesante. Si sobre esto tienen alguna duda, alguna consulta, como siempre les digo, estamos a su disposición. Les quiero recordar nuestros medios de comunicación, nuestro teléfono, el 473-9287, nuestra línea de WhatsApp para que así nos manden mensajes y nos consulten, el 2234-362260. Estamos en Facebook y en Instagram, donde ustedes van a encontrar noticias del mundo automotor, noticias de nuestro servicio y donde también pueden acceder para hacernos consultas. Como siempre les digo, nuestros medios de comunicación son varios y están todos a su disposición para que se comuniquen cuando quieran. Así que gracias por su atención y nos veremos en una próxima emisión para seguir charlando del automóvil y su tecnología. Gracias.